Buen día, bienvenidos a todos quienes están siguiendo esta clase. Soy el licenciado Nelson Ramírez de la materia de Redacción Periodística 1. En esta quinta clase vamos a aprender qué son los criterios de noticiabilidad. Esta clase va a estar dividida en 3 etapas. Una etapa inicial en la que se ha de desarrollar un diagnóstico a modo de una evaluación del aprendizaje que tienen los estudiantes. Los estudiantes pueden participar a través de una lluvia de ideas mediante el chat o pueden levantar la mano y abrir el micrófono para hacer conocer sus ideas. La segunda etapa de desarrollo estará marcada por la definición de conceptos que tienen que ver con la noticia, la noticiabilidad, los criterios de noticiabilidad y los valores noticia. Posteriormente se les presentará un video sobre los criterios noticiables que utilizan los medios de comunicación para publicar una noticia. Seguidamente se hará un análisis a una nota de prensa televisiva en la que se hará la presentación y posteriormente el análisis en una ficha, en una plantilla sobre criterios de noticiabilidad. Ya al concluir la etapa final, se va a realizar una autoevaluación a través de una ficha metacognitiva, donde los estudiantes llenarán esta ficha para ver qué es lo que han aprendido y para qué les ha de servir. Al concluir la clase, realizaré un resumen a modo de cierre cognitivo respecto a los temas inherentes a esta clase. Si no hay preguntas, empezamos. Para iniciar esta clase, quiero plantearles, como les había sugerido, que realicemos una lluvia de ideas respecto al tema. Entonces, quisiera plantearles la siguiente pregunta a todos. La lluvia de ideas está destinada a conocer qué son los criterios de noticiabilidad. Aquí, por favor, les pido, como les había ya planteado, estimados estudiantes, que puedan ustedes participar a través del chat o tal vez levantar la mano y abrir el micrófono para que puedan hacer conocer sus criterios respecto a este tema. A ver, vamos a revisar alguna participación de los estudiantes. Por ejemplo, el alumno 2 dice, los criterios de noticiabilidad son pasos que deben seguir un periodista o un medio de comunicación para decidir cuándo una noticia debe ser publicada. Parece excelente apreciación del alumno número 2. El alumno 4 dice, son variables que sirven para ver si un hecho puede ser noticia. Exacto. Tanto como variables, tanto como parámetros. Sí, adelante, por favor. Licenciado, buen día. Una opinión es que los criterios de noticiabilidad son opiniones o criterios que ayudan a definir si un hecho podría ser una noticia o no. Muy bien, excelente. Excelente. En base a esto, a estos criterios que ustedes plantean, yo podría concluir lo siguiente, que los criterios de noticiabilidad son parámetros que utilizan los medios de comunicación para determinar qué es noticia, qué no es noticia, y si estos van a ser difundidos o no hacia la población y en qué momento. Bueno, quiero invitarlos también a que podamos ver un video para entrar de lleno en lo que es la materia. Muy buenas noches, amigos de todo el país, bienvenidos a Notivisión. Comenzamos con las noticias destacadas de esta jornada. Macri negó el envío a Bolivia. El expresidente argentino se pronunció negando que su gobierno habría enviado material bélico a militares bolivianos. Estamos siendo avasallados en nuestras tierras y lo que queremos es esa gente fuera de nuestro territorio. Con el retorno del movimiento socialismo al gobierno nacional, vuelven los conflictos por tierras en el oriente boliviano. La Chiquitanía otra vez es el punto neurálgico de la toma irregular y el avasallamiento propiciado por los sectores sociales afines al proceso de cambio.
es el objetivo de esto? Un poco refrescar la idea que tenemos respecto a lo que es justamente la noticia. Como ustedes verán, la noticia es un hecho que es novedoso, de interés de la colectividad. Escudero en 1996 plantea y define la noticia como la construcción del discurso de la información que narra eventos reales, novedosos y generalmente públicos. Este proceso de construcción de la noticia atraviesa dos etapas importantes: el gatekeeping y el newsmaking. El gatekeeping relacionado a la selección de la información y el newsmaking relacionado a la producción de la noticia. David White, que es uno de los primeros investigadores en materia de producción de noticias, allá en 1950, ha querido investigar cómo es que se desarrolla la afluencia de las noticias a los canales que tienen los medios de comunicación para poder ordenar y seleccionar las noticias que ingresan a los medios de comunicación, por una parte. Y por otra, establecer cómo funcionan estos filtros que determinan si esa información es publicada o no. Esta investigación ha respondido a dos hipótesis que se han planteado en ese momento. Los acontecimientos no llegan a ser noticia porque no tienen relevancia. Aquella noticia que no tenga relevancia no llega a ser noticia o ser trabajada como noticia. Hay una frase muy famosa que dice: "Bad news is good news". Las malas noticias son buenas noticias. Para los medios de comunicación, aquellas noticias que están vinculadas a catástrofes, a epidemias, a cosas que son inéditas, que son malas para la sociedad, son las primeras en ocupar titulares o bloques de apertura. Por otra parte, también se planteó la siguiente hipótesis: las noticias son seleccionadas a partir de los efectos y la presión que impone el medio de comunicación a los empleados. Es decir, el medio de comunicación selecciona la noticia que es trabajada por el periodista y el periodista está obligado a trabajar una noticia de acuerdo a la línea política del medio de comunicación. Es decir, utilizando las palabras de Wolf, es un proceso jerárquicamente ordenado y vinculado a una red continua de feedback, es decir, una red de consultas constantes a los coordinadores, a los jefes de programación, al jefe de prensa y al gerente de informaciones o al gerente de área. Continuamos con la noticiabilidad. ¿Qué son los criterios noticiables? Pues justamente son estos criterios que permiten al periodista, al medio de comunicación y a la fuente definir qué es noticia, cuándo debe publicarse esta noticia y con qué despliegue. Es importante mencionar que los criterios de noticiabilidad deben cumplir ciertas premisas. Por ejemplo, que estos criterios varían de acuerdo al tiempo, a la sociedad donde se desarrolla, pero también varían de acuerdo al medio de comunicación. Es decir, que la noticia puede ser de alguna forma considerada como tal en un medio de comunicación, pero no para otro medio de comunicación. Otra premisa es que no todo acontecimiento es una noticia. Por ejemplo, el cumpleaños de un amigo en un barrio no es un evento o un hecho noticioso, pero si ese amigo del barrio es el hermano del presidente, ahí sí tiene una importancia. Otra premisa: los medios aplican criterios noticiables de acuerdo a sus intereses económicos, políticos o de acuerdo a alguna presión sociocultural. Es decir, que los medios tienen que ajustar la publicación de sus noticias sin afectar los intereses de quienes los financian. Es importante también definir qué son los valores noticia. Martín lo define como cualidades significativas de los acontecimientos que construyen su relevancia y le dan carácter de noticia a un hecho. Es decir, como ustedes pueden observar en el gráfico, el periodista realiza una entrevista y el entrevistador, que es la fuente de información, va desarrollando varias ideas y es el periodista quien evalúa el valor de las noticias para ir trabajando la misma y pueda ser difundida en un medio de comunicación. Ahora,
quiero mostrarles cómo es que los medios de comunicación aplican estos criterios noticiables y cuáles son los valores más importantes que se consideran tanto en la televisión, en la radio o en la prensa escrita. Uno de ellos es la novedad. Se refiere a hechos que rompen la vida normal de la sociedad. Por ejemplo, un accidente. Otro valor, originalidad, imprevisibilidad e ineditismo. Esto hace referencia a hechos que provocan la curiosidad y la inquietud de la población. Por ejemplo, puede ser una nueva cepa del virus. Evolución futura de los acontecimientos. El desarrollo secuencial de la noticia. Por ejemplo, cuando se desarrolla un juicio de responsabilidades a una autoridad o el juicio a un personaje de la sociedad que va a derivar en otras audiencias sobre el mismo caso. La importancia y la gravedad, la incidencia sobre la sociedad a nivel local, nacional o internacional. Es decir, cuando un hecho acontece y tiene implicancia, ya sea a nivel local o de interés local, ya sea de interés nacional o internacional. La proximidad geográfica del hecho de la sociedad. Cuanto más próximo se desarrolla una noticia a la sociedad, es más noticiable. Otro valor, la magnitud por la cantidad de personas o lugares implicados. Esto hace referencia a que esta noticia puede afectar a una gran cantidad de personas. Por ejemplo, tendríamos que ver como la aprobación de un cronograma de vacunación masiva. La jerarquía de los implicados, otro valor importante, es cuando autoridades públicas o privadas o personalidades de la sociedad están involucrados en hechos noticiosos. La inclusión de desplazamientos, que hace referencia a movilizaciones públicas como la marcha por la vida, la marcha en contra de la violencia, entre otros. Les invito un poco para refrescar estas ideas, poder ver el siguiente video que resume los criterios de noticiabilidad. ¿Cómo eligen los medios de comunicación las noticias que leemos, vemos o escuchamos? Aplicando criterios de noticiabilidad. Para que una noticia sea pública, debe cumplir uno o varios de los siguientes criterios noticiables. Novedad. Se refiere a hechos que rompen la vida normal de la sociedad. Originalidad. Son hechos curiosos que provocan inquietud en la sociedad. Importancia y gravedad. Hechos que inciden sobre la sociedad. Proximidad. Cuanto más próximo sea un hecho a la sociedad, es más noticiable. Magnitud. Hechos que afectan a una mayor cantidad de personas. Jerarquía de los personajes. Autoridades públicas o líderes sociales implicados en hechos noticiosos. Los criterios de noticiabilidad varían según el tiempo y según el contexto donde se desarrollan. Y finalmente, los medios de comunicación aplican criterios de noticiabilidad de acuerdo a sus intereses económicos, políticos o alguna presión sociocultural. No solamente los medios de comunicación, sino también los periodistas son quienes aplican estos criterios de noticiabilidad. Como ustedes verán en la siguiente diapositiva, los periodistas aplican los valores de comprensión e inteligibilidad que hacen referencia a que el acontecimiento no genere confusión y puedan entenderse claramente. La credibilidad está relacionada esencialmente a la fuente de información que emite justamente ese mensaje. La brevedad, que la noticia puede ser construida en pocas líneas y de forma clara. La periodicidad tiene que ver cuando la noticia se refiere a hechos que son habituales o que ya han sido interpretados por el público. Nos referimos, por ejemplo, al tema de la pandemia. Un hecho, ya la población tiene conocimiento de algunos términos y se familiariza con la noticia. La exclusividad o la primicia tiene que ver con el hecho de la novedad de la noticia, el acceso a esa noticia antes que otros. Asimismo, los criterios noticiables están relacionados a la fuente de información y al público. Es decir, se aplican los valores de significatividad,
vinculados a los intereses de la cultura de la comunidad, por ejemplo, a la suspensión de algún servicio de agua potable, de telefonía, el valor de consonancia, la aproximación con las expectativas de la audiencia, el anuncio del inicio de clases, por ejemplo, de forma presencial. Otro valor importante, la proximidad, la cercanía geográfica o social o psicológica con la colectividad. Por ejemplo, este tema del anuncio de nuevas restricciones o del levantamiento de las restricciones en diferentes departamentos. La identificación de los personajes, otro valor importante. Las autoridades de instituciones públicas o privadas, por ejemplo, cuando habla el presidente del Banco Central, cuando habla el ministro del área o cuando habla alguna personalidad de la sociedad que tiene alguna importancia. Finalmente, el servicio de interés público, que hace referencia a estas noticias de instituciones que desarrollan campañas, por ejemplo, la lotería, alguna institución de beneficencia para recaudar fondos como la Teletón, entre otros. Vamos a pasar ahora, como una tarea práctica de la materia, a desarrollar el análisis de una de las noticias que se ha publicado en las últimas horas. El ministro de Defensa Edmundo Novillo informó que la Fuerza Aérea Boliviana certificó la existencia en sus archivos de la carta enviada por el excomandante Gonzalo Terceros al ex embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, para agradecerle por el envío de material bélico. Se tiene que este documento es auténtico y este documento lleva sellos no solo de la Fuerza Aérea Boliviana, sino también de instituciones argentinas. Esta es una primera información que quiero dejar claramente establecido al país, y esto se puede verificar porque es documento que está en los archivos. Esta información ha sido publicada hace pocos días. Vamos a proceder ahora a transferir estos datos a la plantilla de criterio de noticiabilidad. Les paso a describir un poco muy rápido. Esta plantilla de noticiabilidad está dividida en tres filas importantes, donde se van a analizar en primera instancia los criterios de noticiabilidad que aplican los medios para difundir la noticia. Pueden ver en una segunda columna los valores noticia que se les ha planteado. Posteriormente, los criterios de noticiabilidad que aplican los periodistas para producir esta noticia. Así también hace referencia a los valores que han sido planteados. Y finalmente, los criterios de noticiabilidad que aplican las fuentes de información para difundir la noticia y los valores que se han planteado. Como ustedes verán, para avanzar en la clase, esta noticia evidentemente responde a varios valores noticia. Es un hecho actual. Cumple el valor de novedad. La noticia podría generar repercusiones porque la dice el ministro de Estado, es decir, tiene una evolución futura de los acontecimientos. La noticia muestra una injerencia de Argentina en temas internos de Bolivia, lo que muestra la importancia y la gravedad del hecho. La proximidad geográfica, la noticia se desarrolla en territorio boliviano. La magnitud por la cantidad de personas o los lugares o las personas implicadas. Están implicadas, de acuerdo a la nota que hemos visto, autoridades jerárquicas de Bolivia y Argentina. Y finalmente, la jerarquía de los implicados. Vemos que quien da la declaración es el ministro de Defensa. Como ustedes verán, prácticamente se cumplen un 80% los valores noticia por los que el medio ha decidido publicar esta noticia. En la segunda línea, vemos los criterios que han utilizado los periodistas para poder producir esta noticia. Y ellos han considerado que existe una comprensión sobre el tema. Es una noticia clara y no genera confusión. La posición del gobierno boliviano es creíble, evidentemente, porque lo dice el ministro de Defensa, y porque es quien da la información. La brevedad, la noticia está resumida de forma corta. La periodicidad es una noticia con una repercusión a la denuncia de otra autoridad, en este caso el canciller boliviano. Entonces ustedes pueden advertir también
que en un 80% se cumplen los valores noticia. Por eso el periodista ha decidido producir esta noticia. Y finalmente, desde la óptica de la institución, del Ministerio de Defensa, ¿no? ¿Qué ve el comunicador? Ve el hecho de que este hecho está vinculado a intereses del gobierno y la sociedad boliviana. Otro valor importante, la consonancia, porque responde justamente a la expectativa que tiene el ciudadano o el boliviano respecto a este tema. La proximidad del hecho es de interés nacional y finalmente la identificación de los personajes. El ministro de Defensa es la autoridad que va a dar esta información. Entonces, este trabajo lo van a desarrollar también ustedes. Van a cumplir esta plantilla de criterios de noticiabilidad con los otros dos videos que dejamos adjuntos en plataforma para que puedan desarrollar de forma conjunta, una vez que se les ha solicitado, que puedan conformar grupos de 8 personas, y esta tarea tendrían que enviármela por Classroom. Para concluir esta parte, tendríamos que, en lo último, plantearles por qué es importante conocer los criterios de noticiabilidad. El periodista debe conocer criterios de noticiabilidad porque justamente debe conocer qué aspectos debe cumplir un acontecimiento para producir una noticia. Finalmente, el comunicador debe conocer qué parámetros debe tener una nota de prensa para que el medio publique o difunda la noticia que ha sido preparada desde la institución. Ya en la etapa final de la clase, quiero invitarlos a que puedan desarrollar una ficha metacognitiva que, a modo de evaluación, les pido por favor puedan reflexionar sobre las respuestas que han dado durante su participación cuando se les ha consultado qué conocen sobre los criterios de noticiabilidad, preguntarles qué dificultades han tenido durante el avance del tema, si los términos han sido claros o no, cómo puede mejorar una noticia, los valores de la noticia para que estos sean difundidos, y finalmente, para qué les sirve todo lo que ha aprendido en esta lección. A modo de resumen, para concluir la clase, les planteo que podamos hacer un resumen del mismo, repasando los principales conceptos que se han aprendido en esta clase. Inicialmente, repasando la noticia como una construcción del discurso de la información que narra eventos reales y que son de interés de la sociedad. Este proceso involucra dos etapas, el gatekeeping y el newsmaking. Finalmente, continuando, hemos definido que la noticiabilidad o los criterios noticiables son aquellos criterios que posibilitan al periodista, al medio de comunicación y a la fuente a definir qué es una noticia, cuándo debe ser publicado y con qué despliegue. También se ha puntualizado qué son los valores noticia. Se las ha definido como cualidades que debe tener el acontecimiento para ser construido como noticia por su relevancia en la sociedad. Posteriormente, hemos definido que los criterios noticiables aplicados por los medios de comunicación tienen que ver con la novedad, la originalidad, la evolución futura, la importancia o gravedad del hecho, la proximidad geográfica, la magnitud o la cantidad de personas involucradas, la jerarquía de los implicados y la inclusión de los desplazamientos. Los criterios noticiables aplicados por los periodistas tienen que ver con la comprensión, la credibilidad, la brevedad, la periodicidad, la exclusividad o la primicia. Y finalmente, los criterios aplicados por la fuente de información o el público que están relacionados a los valores de noticia, de significatividad, consonancia, proximidad, identificación de los personajes y el servicio e interés público. Para concluir esta clase, se les ha planteado también de que es necesario que los periodistas o comunicadores conozcan cómo se aplican estos criterios de noticiabilidad con el objetivo de construir una nota de prensa o una noticia
para que ésta pueda ser difundida por un medio de comunicación. Quiero concluir la clase con una reflexión o con una frase que ha dicho George Orwell, que indica que el periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques, pues todo lo demás son relaciones públicas. Muchas gracias por su atención. Espero que puedan enviar el trabajo que se les ha solicitado en las próximas horas. Y quiero indicarles también que la próxima clase vamos a aprender qué son los géneros periodísticos informativos. Gracias.